Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles 17 de diciembre del año 2014, con mucha información que compartirle a esta hora, sobre todo en el ámbito internacional. Pero estos temas son parte también de la agenda informativa en Guatemala. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Establece 5% de aumento al salario mínimo. La cartera del trabajo confirma que este entra en vigencia en enero del 2015. Impuestos que entran en vigencia también el próximo año tienen como objetivo recaudar fondos para las campañas electorales, según el CIEN. Continúa la baja a los precios del gas propano de 10 hasta 40 quetzales, anuncia la cartera de Energía y Minas. Comisión de postulación a directorio de la SAT establece el perfil de los candidatos al cargo. También se traza el cronograma de trabajo. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Damos inicio a la información en noticias a las 8:45. Los trabajadores recibirán un aumento del 5% al salario. Esto a partir del próximo enero del 2015. La cartera del trabajo ha dicho que el Ejecutivo lo ha aprobado. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, dio a conocer que el salario mínimo establecido para el próximo año sufrió un incremento en relación al del 2014 en un 5%. Según Contreras, los empleados del sector maquila recibirán un salario de 72.36 quetzales y mensual de 2.200.82, a lo que se le deberá sumar los 250 de bonificación incentiva, y en un total serán 2.450.82 quetzales. Asimismo, los trabajadores del sector agrícola y no agrícola percibirán un salario de 78.72 quetzales, mensual de 2.394.36 y con la bonificación incluida serán 2.644.36 quetzales. Era que la decisión que hemos adoptado sobre la base de todos esos criterios técnicos es de un ajuste salarial para el año 2015 del 5%. Para las actividades en la zona urbana, en el área rural y en el tema específico de la maquila. Para tomar esta determinación, tomamos en consideración los debates en el seno de la Comisión Nacional del Salario, los planteamientos y las aportaciones de los trabajadores y empleadores en el seno de la Comisión Nacional del Salario, de manera que pues la decisión no ha sido oficialmente trasladada a ningún órgano tripartito, porque ya obtuvimos de ese órgano tripartito la retroalimentación, pero lo estamos haciendo público en este momento. Este ajuste salarial se estableció en base al crecimiento económico y poblacional que registró Guatemala este año, y el acuerdo gubernativo que establece dicho aumento deberá ser publicado en el diario oficial a más tardar el 31 de diciembre, para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero del 2015. Y también con la llegada del 2015, nuevos impuestos entran en vigencia, pero a criterio del CIEN, estos podrían ser utilizados para fines electorales. Los nuevos impuestos aprobados por el gobierno para el próximo año, como el de las telefonías y los impuestos al cemento, solamente son una clara señal de lo que el gobierno ha venido trabajando para obtener recursos. A criterio del analista del CIEN, Hugo Maúl, estos impuestos van a golpear a la economía de los guatemaltecos. A quienes más van a golpear es al pueblo, porque estos impuestos van a ser necesariamente transferidos hacia el consumidor. Más que el impacto específico que pueda tener sobre un sector que definitivamente va a afectar a la construcción y va a afectar las nuevas inversiones del sector de telecomunicaciones, aquí lo importante es que esto es solamente la punta del iceberg. Dada la brecha fiscal que existe en Guatemala, dada la brecha entre gastos e ingresos, que es cerca de 20.000 millones de quetzales,
tarde o temprano tendrán que aumentar la tasa del IVA o subir los impuestos a productos como las gasolinas, la distribución de alcohol, de bebidas alcohólicas, o van a tener que crear cualquier tipo de impuestos. Realmente nuestra preocupación es una preocupación a mediano plazo. Lo que estamos viendo hoy es simplemente lo que nos tenemos que ir acostumbrando en el futuro si no se retoma el control de las finanzas públicas y si de verdad los gobiernos no se comprometen con buscar una solución a la falta de oportunidades económicas. La nueva forma fija un gravamen de 5 quetzales a la distribución de cada saco de cemento de 42.5 kilogramos de peso para que el Estado logre ingresos de 311.400.000 quetzales. Además, se crea un impuesto a las líneas de telefonía fija y móvil para captar ingresos internos sobre servicios, lo que significa que por cada línea fija o móvil se debe tributar 5 quetzales, carga que recae en las empresas telefónicas. Varios sectores de la sociedad civil han externado su preocupación que el 2015 se incremente la violencia en relación a temas electorales. A criterio del analista Paulo de León de CABI, asegura que los homicidios vienen con una tendencia a la baja en los últimos 5 años, pero que con la llegada del año electoral, esta tendencia podría revertirse. Y el Movimiento Cívico Nacional ha dicho que los últimos 4 gobiernos en Guatemala han engañado a la población. El populismo es utilizado por los diputados para buscar no dejar el poder. Esto según Acción Ciudadana. La organización, hay varios legisladores que a lo largo de 14 años han utilizado las mentiras y los programas de forma clientelar para seguirse promoviendo. Desde la época más marcadamente del FRG del año 2000 para acá. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues aquí les pusimos un pequeño collage de los líderes, si se dan cuenta vienen siendo los mismos. Han estado en el FRG, han estado en la Gana, han estado en la UNE, han estado en el PP. O sea, realmente esto se ha venido reciclando. Y cuando no se reciclan o cuando ya se ponen muy viejos o ya tienen suficiente plata, como que lo que hacen es venir y decir, vamos a poner a nuestros familiares. Entonces empezaron a poner a sus hijos, empezaron a poner a sus esposas, ¿verdad? O sea, pero al final del día vienen siendo los mismos. Según el entrevistado, el populismo destruye la credibilidad de las instituciones y debilita la democracia, porque los diputados son quienes no quieren dejar el cargo. Los populistas, los nuevos populistas, no estamos hablando del populismo histórico, estamos hablando del populismo que va relacionado con el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Es una manera de hacer gobierno en donde generalmente el dictador, el cacique, lo que busca es de ir destruyendo o ir copando esas instituciones, ¿verdad? Las copan de manera corrupta, copan las magistraturas, copan los juzgados, copan el Congreso, ¿verdad? O lo compran o lo destruyen. Lo que no pueden comprar, usualmente lo tratan de destruir. El Movimiento Cívico Nacional asegura que si este proceso electoral de 2015 no se detiene el populismo, año con año se perderá la institucionalidad del gobierno y de las entidades del Estado. Y el Mirador Electoral ha dado a conocer cuánto se han gastado los partidos políticos en lo que va de este 2014 en campaña anticipada. La cifra aproxima los 12 millones de quetzales. Mirador Electoral, integrado por 7 organizaciones de la sociedad civil, presentó un informe sobre el gasto en propaganda y proselitismo que han realizado 15 agrupaciones políticas en este año. El informe detalla que los partidos políticos han gastado un total de 12.515.460 quetzales en propaganda y proselitismo. Acción Ciudadana explica que al desglosar los gastos se observa que el partido líder ha gastado más en propaganda, con más de 4.357.000 quetzales, seguido por el Partido Patriota con 2.503.000. Posteriormente, el Partido UNE con 572.000. El líder es el número 1 en propaganda, en gasto de propaganda, que está, como decimos, bueno, está, como dice el tribunal, prohibido por la ley. Le sigue el Partido Patriota con 2,5 millones y la UNE. Casualmente coincidentemente son los 3 partidos que aparecen en todas las encuestas como favoritos. Hay que decir que desde que nosotros hacemos este monitoreo, y es un resultado, creo yo, triste,
siempre los partidos que más invierten en las campañas son los que obtienen la mayor cantidad de puestos de elección en las elecciones. El informe también revela el gasto que han hecho el Ejecutivo para promover la imagen de la vicepresidenta Roxana Valdetti y en su debido momento del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. La publicidad que hacen, es la publicidad que hacen el gobierno de sus acciones y de sus principales figuras. Esto, si uno lo ve en un año preelectoral y en un año electoral, ve que ha crecido mucho la pauta del gobierno, de alguna manera significa una ventaja frente a los competidores. Muchos países ya lo regularon, de hecho hay países vecinos a Guatemala que ya prohibieron la pauta del gobierno para publicitarse en año electoral, o sea, no se pueden publicitar las obras de gobierno en año electoral, y aquí vemos, por el contrario, como en este año esas figuras son las que más ha promocionado el gobierno, obviamente la del presidente Pérez Molina, casi 30 millones gastados en spots promoviendo su imagen, a 17 millones en promover la imagen del gobierno como gobierno. Luego en el tema de seguridad hay una explotación también de publicidad sobre los resultados que dice el gobierno tener en seguridad. Y después la figura de la vicepresidenta es también un gasto importante. Según Acción Ciudadana, las principales conclusiones es que el Tribunal Supremo Electoral debe de realizar un monitoreo para definir cuáles son los verdaderos gastos de los partidos, además que se le deduzca de la deuda política lo que invierte en campaña anticipada y que el ente electoral investigue sobre el financiamiento de las agrupaciones políticas. Es momento de una primera pausa y ya volvemos con más información. Continuamos con más información en Noticias a las 8:45. La cartera de Energía y Minas anuncia nuevas rebajas en el precio del gas propano. De gas propano han establecido una nueva rebaja en el precio del gas por tercera ocasión en menos de un mes. A partir de hoy, el gas propano tendrá una rebaja de 10, 14 y 40 quetzales en las presentaciones de 25, 35 y 100 libras. Según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas, tras una reunión con dicho sector, los precios quedan de la siguiente manera. El cilindro de 25 libras a 115 quetzales, el de 35 libras a 161, el de 100 libras a 460. Por las fiestas de fin de año, el consumo de gas propano se incrementa de 35.000 a 40.000 cilindros de gas de 25 libras diarios. Durante diciembre del 2014, la Dirección General de Hidrocarburos del MEM y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor de ACO han realizado 243 verificaciones de peso y precio de venta en expendios de gas propano. 3 trabajadores del hospital de Amatitlán han sido destituidos. La cartera de Salud Pública asegura que tienen vínculos con una red criminal dedicada a la trata de personas. Luego de que se conociera que un juzgado de femicidio ligó a proceso penal a 3 trabajadores de salud que fueron detenidos ayer señalados de participar en un proceso de adopción anómala, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, anunció que ya giró la orden respectiva para que sean destituidos de sus cargos de forma inmediata. El médico Raúl Urbina Salazar, señalado del delito de suposición de parto, Jorge Orellana y Melissa González, sindicados de los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento propio, según las investigaciones, habrían proporcionado documentación en la que referían que el bebé, que fue separado de los brazos de su madre y entregado a una pareja, nació en el centro asistencial mencionado. Sin embargo, se conoce que el parto se dio en un hospital privado de la capital. El ministro explicó que la decisión de remover de sus cargos a los trabajadores ha causado molestia por parte de sindicalistas, quienes se oponen a la destitución aduciendo que no se trata de una falta lo suficiente grande para aplicar dicha medida. Hablamos ahora del tema Cuba. Ante la coyuntura y los anuncios que se han hecho el día de hoy, analistas consideran que Guatemala debe de reforzar su campaña en el tema de turismo para competir con la isla. Países como Guatemala deben ponerse a temblar porque definitivamente como destino turístico Cuba es una atracción muy importante. Los mexicanos en la Riviera Maya han invertido miles de millones de dólares preparando la Riviera Maya para cuando sea la apertura de Cuba. Entonces aquí hay un sector que en Guatemala
puede resultar dañado precisamente por el cambio en las preferencias, y luego que es una región, un territorio que tiene capacidad de exportar distintos tipos de productos y sobre todo con un capital humano que debidamente integrado a una cadena de producción global o a cadenas de producción global puede representar mejores ingresos para los cubanos y eventualmente convertirse ellos en demandantes de productos. Ahí los países que estamos cerca de Cuba tenemos una ventaja para poder suplir este mercado. Son pocas las empresas guatemaltecas que están yendo actualmente a Cuba, pero definitivamente esta sería una medida muy importante, creo yo, desde mi perspectiva política, para ponerle un fin a este régimen dictatorial de los Castro. Continúa el trabajo de la comisión postuladora para integrar el nuevo directorio de la SAT. Uno de los últimos puntos que se han abordado es el perfil de las personas que desean llegar al ente recaudador de impuestos. En la segunda reunión, integrantes de la Comisión de la Postulación para elegir el directorio de la SAT fijó los requisitos de los aspirantes a dicho directorio. Son más de 13 requisitos, pero por ejemplo puedo mencionar ser guatemalteco, tener más de 35 años, también el tema de más de 5 años de ejercicio profesional, ser colegiado activo, estar en pleno goce de sus derechos civiles correspondientes, no tener ningún juicio pendiente, tanto de cuentas como en aspecto jurídico, son aspectos relevantes que se toman como requisito. Durante la sesión, los comisionados también establecieron el cronograma de trabajo a seguir hasta concluir el proceso de postulación. Y dentro del cronograma indica que la convocatoria la vamos a estar realizando más o menos como el miércoles 7 o jueves 8 o viernes 9 de enero. Ahí sería la convocatoria correspondiente, para que después de eso se deja una semana libre totalmente para que puedan armar los expedientes, y la recepción sería en la siguiente semana, o sea, van a haber 15 días prácticamente para que puedan entregar la papelería correspondiente. 5 días de recepción de documentación en las 2 semanas posteriores. La comisión se reunirá el próximo 5 de enero 2015 para trabajar la convocatoria, que se prevé publicarla el 7 del mismo mes. Los comisionados tendrán que elegir la nómina de 8 candidatos. Dicho listado será enviado a más tardar la primera semana de marzo del próximo año al presidente de la República, quien elegirá a 4 de ellos como directorios de la SAT, 2 titulares y 2 suplentes. Faltan pocos días para la celebración de la Navidad, pero ¿sabe cuánto gasta una familia con ingresos promedios en el país? A continuación se lo contamos. El Central American Business Intelligence, CABI, presentó un estudio sobre el consumo de las familias para diciembre del 2014. El estudio refleja que las familias guatemaltecas en promedio gastan 75.000 quetzales al año, de los cuales 23.000 se reflejan en el mes de diciembre. En total, solo en diciembre se gastan casi 30.000 millones de quetzales en gastos de fin de año. O sea, es casi un tercio, te podría decir yo, de lo que gastan al año se lo van a hacer entre noviembre y diciembre. Si sumamos todo esto, estamos hablando de 250.000 millones de quetzales se van a ir en estos 3 meses. Realmente es, bueno, ¿y qué es lo que está viendo ahí? Recuérdense que se pagan los aguinaldos. También las empresas gastan más por convivios, porque se estoquean más para vender. Entonces, la actividad económica realmente es importante. Según el estudio, las familias guatemaltecas gastan más para estas fechas en alimentos y restaurantes. Además, destinan más de 2.000 quetzales en compras de licor. En este gasto familiar, aproximadamente el guatemalteco destina, si no mal me equivoco, era un 4%. Según el INE. Según, sí, estos son datos de COVID, de ahí lo sacamos, un 4%, 75.000, estamos hablando con unos 3.500 al año. De esos 3.500 quetzales al año por familia, pero yo te diría que de esos 3.500 en diciembre se van la mitad, o sea, unos 1.500, 2.000, sí. Es momento ahora de conocer las temperaturas que regirán para la siguiente jornada. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos listos, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, para conducir las conversaciones de esta noche. Y el tema de la jornada no puede ser otro a nivel hemisférico, también a nivel global, que esa decisión de Estados Unidos y Cuba de mejorar sensiblemente sus relaciones. Se prevé ya
pláticas serias para reanudar en plenitud las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hoy nos acompañan para discutir este tema Juan Ramón Ruiz, quien es politólogo y tiene una especialidad en relaciones internacionales, y Francisco Beltranena, quien pues también tiene un doctorado en política y es analista en temas internacionales igualmente. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. A ver, Francisco, ¿cuál es la relevancia que tiene esta reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Yo creo que lo dijo muy bien Juan Luis en la presentación. Hemisférica, a nivel hemisférico, creo que tiene un impacto grandísimo. A nivel mundial, todavía creo que no alcanza la crisis en el mundo islámico con el ataque a la escuela en Pakistán. Peshawar. En Peshawar, que realmente es una cosa espantosa. Ahora, pero no le quita como la posibilidad de establecer de nuevo una base como quería Rusia en este continente. Yo diría que es parte del juego geopolítico. Pues son varias dimensiones, ¿verdad? Por eso decía. Lo primero es en el hemisferio. El hemisferio creo que nadie más contento, y creo que la cara de Insulza lo manifestaba todo en sus declaraciones, pues porque puede dar la posibilidad a una OEA renovada con la presencia de Cuba, que al mismo tiempo baje el tono de la conflictividad, esa partición de la América. Señores, pero sobre todo Juan Ramón, ¿era realmente todavía un obstáculo la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana para la tranquilidad en el continente o para la buena marcha de las relaciones diplomáticas en el continente? Definitivamente es un gesto muy importante, es una situación y un hecho de relevancia continental e inclusive podría yo afirmar, como decías en la introducción, de significado global. Yo creo que Estados Unidos al final de cuentas debe de haber percibido la incomodidad que generaba su posición intransigente, la posición que siempre se condenaba año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, por votaciones abrumadoras, en donde 188 países, 189 países votaban en contra de Estados Unidos y solamente Estados Unidos contaba con el apoyo de ¿Y países Cuba como qué habrá Israel? percibido para liberar a dos espías, a un contratista y un espía estadounidense presos en La Habana? La liberación de los 3 luchadores antiterroristas cubanos que estaban presos injustamente todavía en las cárceles de Estados Unidos, definitivamente. Ya tenemos claro que hay una posición bastante parcial de Juan Ramón. Pancho, ¿cómo ve esa liberación, ese intercambio de reos de ambos países? Ese es un signo nada más, es un signo de... Es una moneda de cambio. Es una moneda así como de buena fe y buena voluntad. Pero el fondo también tiene ahí voy con Gustavo, tiene otras áreas, como por ejemplo el tema del petróleo. El que no se fije que viene una quiebra en Venezuela con los precios del petróleo, pues es cuestión nada más de unos meses, y el régimen venezolano, que ha tenido una gran relación con Cuba y la ha mantenido, pues hombre, va a entrar en serios problemas, y Cuba creo que necesita ya comenzarse a insertar también en el mundo de otra manera, de una manera como del siglo XXI. Ahora, pero también es una decisión que viene a contrapelo de la política interior de los Estados Unidos. Es que ese es el otro tema. No es lo mismo el hemisferio que la política en la Florida, por ejemplo. Sí. No, pero y además Washington, pues porque es el Senado. Pero vamos más a lo local, porque es en el mundo de lo local donde tú vas a ver verdaderamente conflictos. Y realmente lo local hace el Congreso. Y el Congreso electo es un Congreso que va a limitar, obviamente, el nombramiento de un embajador, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que la misión que tiene Estados Unidos en La Habana tiene un encargado de misión, llegó a tener 300 personas trabajando ahí. Es una gran embajada, y la persona que está a cargo de la misión es un embajador de carrera que perfectamente puede cumplir las funciones de encargado de la misión. Juan Ramón, yo le quiero llevar la contraria en el argumento a Pancho respecto a que el petróleo puede ser un elemento que Estados Unidos considera para reanudar las relaciones con Cuba. Estados Unidos es en este momento... tiene superávit en producción de petróleo. Ha encontrado yacimientos gigantescos en toda la costa de Alaska, pero además el petróleo shale está siendo producido de una manera bastante abundante. En general, cada vez Estados Unidos tiende a ser a bajísimo precio, tiende a ser menos dependiente del resto del mundo en esa materia. ¿Qué papel puede jugar, por mucho que en el Golfo de México Cuba tenga grandes yacimientos también?
Sí, yo creo que hay que analizar algunos otros aspectos de orden político. Está el tema de la situación de la política interna en Estados Unidos, las repercusiones que este tipo de medidas o de anuncios del presidente Obama pueda tener de cara a las elecciones del año 2016. Pero esto no le trae un voto a Obama. En todo caso, por el contrario. En todo caso, hay que ver, digamos, decisiones como la de la reforma migratoria anunciada como una decisión presidencial o como este hecho de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, al mismo tiempo acompañadas de estos gestos de buena voluntad como el canje de reos, en todo caso, o de privados de libertad. En todo caso, son gestos audaces. Hoy en la tarde el mismo vocero de la Casa Blanca no descartaba la posibilidad de una visita del presidente Obama a Cuba en los 2 años que le quedan todavía de su mandato. En todo caso, Obama y el partido que él representa, el Partido Demócrata, han pasado a la ofensiva. No tienen nada más que perder después de los últimos resultados electorales de las elecciones de medio término en noviembre y de alguna manera el cálculo de ellos es pasar a la ofensiva y tratar de recuperar algunos sectores y tratar también de recuperar, de hacer puntos a nivel mundial en términos de su actuación geopolítica, ¿verdad? Como parte del G8, como parte del G20, y recuperar de alguna manera algún tipo de liderazgo. Por otro lado, yo creo que no solamente debemos de analizar la política interna norteamericana, sino debemos de ver también desde el lado cubano, desde la perspectiva cubana, lo que esto significa, un fortalecimiento del gobierno de Cuba, un triunfo... Un gobierno muy pobre y realmente a punto de perder a un aliado estratégico como Caracas. Un triunfo de alguna manera también para el gobierno cubano, para la revolución de Cuba, de cara a su pueblo, de cara a su población, sobre todo ahora que después de lo importante de los hechos del día de hoy, pero que no son la solución de todo, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr el fin del bloqueo económico, el bloqueo comercial. Ese es el otro paso, ¿verdad? El bloqueo, ¿verdad, Pancho? Sí, el bloqueo no se puede levantar. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley emitida por el Congreso. ¿Y porque los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras? Y que esa ley la van a bloquear durante el periodo navideño, llegará el año nuevo, juramentará el nuevo Congreso y vendrá el bloqueo. O sea, yo creo que el bloqueo va para largo. Pero sí hay otro elemento que hay que mencionar, ¿verdad? La participación del Papa Francisco, un actor geopolítico que regresa a la Santa Sede con una visión diferente, pero también un actor latinoamericano, que eso le da más vigencia, digamos, a esta participación de la integración de Cuba en el modelo hemisférico. Y el tema que tú decías, ese de un fortalecimiento de la revolución, yo te diría que qué difícil va a ser el discurso ahora de cualquiera. Porque ahora no le van a echar la culpa al imperialismo yanqui, le van a echar la culpa al enemigo, o ahora vamos a motivar una relación adecuada de insertarnos en este mundo Caracas, ¿verdad? Se va a ver, el señor Maduro se va a ver en dificultades. ¿Cómo mantener esa retórica anti-yanqui ahora que, digamos, su gran aliado en términos ideológicos en el Caribe se amiga de nuevo con Estados Unidos? Sí, yo no diría que será una cuestión de discurso o de seguir buscando a ver a quién se le echa la culpa. Yo creo que definitivamente va a ser una oxigenación, va a ser un alivio también para algún tipo de medidas económicas y políticas en seguimiento a las resoluciones del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, por ejemplo, y algunas transformaciones y cambios de orden socioeconómico en Cuba. Y en el caso de Venezuela será también de alguna manera, en todo caso, un factor o un elemento que pueda servir también como válvula de escape a ciertas tensiones que se han dado en Venezuela o que podrían darse en algunos otros países del ALBA, en el sentido de tener a un gobierno de Estados Unidos ya no opuesto radicalmente y atacando radicalmente y tratando de asfixiar otros sistemas u otro tipo de gobiernos, otro tipo de estados. Yo retomaría ahí las palabras del presidente Raúl Castro expresadas el día de hoy en el sentido de decir, tenemos que aprender a convivir aún con nuestras diferencias. Creo que eso aplicaría tanto para Cuba como para Venezuela. Ahora, un dato sobre lo del bloqueo. Sí hay algunas acciones ejecutivas que puede hacer el presidente. Una de ellas es lo de las remesas. Permitir el incremento, por ejemplo, del envío de remesas de parte de ciudadanos norteamericanos cubanos a Cuba. Hay varios elementos y justamente en la línea de lo que apuntaba Pancho, que el presidente Obama, a través de lo que aquí en Guatemala serían acuerdos gubernativos, ¿verdad? Es decir, decisiones del presidente, en este caso Estados Unidos, puede ir disminuyendo
yendo y puede ir alivianando en el sentido del bloqueo. Si bien es cierto, el bloqueo, el embargo económico es una ley del Congreso, ¿verdad?, que tiene que pasar por el Senado y el Congreso, pero sí hay muchos elementos que precisamente pueden irse alivianando de tal manera que la ley esta del bloqueo quede prácticamente vacía o casi vacía y vaya perdiendo poco a poco materia. ¿Cómo va a quedar la dinámica del ALBA? Yo creo complicadísima, primero con la quiebra, yo pronostico de Venezuela. O sea, Venezuela... ¿Tanto así? ¿Lo pronosticas por la caída de los precios del petróleo? Sí, es que lo que pasa es que ya bajó de $60. El costo de Venezuela es muy alto, porque lo que le quedan son los pesados del Orinoco. No así, por ejemplo, Noruega. Noruega es el país que es más barato, el break-even es $40. O sea, todavía tiene margen de 18 Noruega, pero ya Venezuela está perdiendo plata desde hace rato. Y parte del problema que ellos tienen es que mucho de lo que donaron, mucho de lo que regalaron, mucho de lo que prestaron a muy bajas tasas de interés era inversión y desarrollo de PDVSA, que era la que debería haberle bajado los costos con inversión de tecnología en el desarrollo de los nuevos petróleos del Orinoco. Señores, ¿qué ocurre para Guatemala frente a este nuevo panorama? ¿Se abre unas posibilidades nuevas? ¿Va Cuba rumbo a abrirse a la inversión estadounidense? ¿Va Cuba a abrirse plenamente a los capitales foráneos? ¿Tiene Guatemala un papel que jugar o una oportunidad que aprovechar, Juan Ramón? Bueno, yo creo que antes de ver también ese tipo de evolución, hablaría yo de los beneficios que este tipo de medidas pueda traerle a la población cubana directamente, ¿verdad? No necesariamente viéndolo desde el punto de vista de que Cuba se abra a la inversión extranjera y del rol de Guatemala, sino que en todo caso los beneficios que esto puede representar para la población que habita en la isla de Cuba. Y en todo caso, la inversión extranjera en Cuba es permitida y es posible desde hace mucho tiempo, desde siempre. ¿No crees que cambie nada entonces reglas para Guatemala? Para Guatemala podría eventualmente esto significar también mayores posibilidades de intercambio y fortalecimiento de relaciones comerciales, pero también de relaciones políticas con Cuba, ya sin el temor del castigo, digamos, a partir de la ley Torricelli o Helms-Burton y todas estas medidas restrictivas que había impuesto absurdamente, tendría que decir yo, Estados Unidos a partir de gobiernos anteriores. Yo creo que en ese sentido, no solamente para inversionistas, sino también para otro tipo de intercambios de nivel político, de nivel cultural, de nivel deportivo, de nivel más allá de lo que ya existe. Y no dejaría yo de mencionar tampoco lo de la misión médica cubana presente aquí en Guatemala, que puede también ampliarse y fortalecerse ese intercambio. No, sí, ya está abierta. Guatemala tiene relaciones diplomáticas, comerciales, tenemos amplísimas inversiones en farmacéuticas, sobre todo. Hay inversionistas que han invertido muchísima plata en Cuba y están sacando mucha plata en Cuba. El único que no va a poder invertir es el ciudadano norteamericano con una empresa norteamericana registrada. Pero siempre se puede triangular. No, lo que sucede es que quienes han aprovechado mejor la oportunidad han sido principalmente en su origen España y ahora Alemania. Sí. Recientemente vimos la visita de Merkel a La Habana. ¿Por qué? Porque Alemania está metiendo plata ya en lo que es la nueva inversión, que la inversión tecnológica en Cuba. Y Guatemala entonces, pese a su cercanía con Cuba, no va a tener nada que comer de aquel pastel. No. Va a depender de qué tan hábiles y qué tan sagaces sean los gobernantes aquí en Guatemala, ¿sí? Y qué tan fundamentada pueda estar una política exterior sobre la base de la soberanía y la dignidad de cualquier gobierno guatemalteco. Sobre esa base o de eso va a depender los beneficios o los réditos que un país como Guatemala pueda tener. Tácito, y hay una relación extraordinaria con Cuba. Y la razón que tienen que ver, Fidel Castro jugó un papel importantísimo en las negociaciones de paz, de los acuerdos de paz firme y duradera. Esa relación ha sido fortalecida. O sea, queremos a Castro. Es menos agresiva, hemos tenido menos conflictividad y de hecho, me atrevo a decirte algo, con toda franqueza, incluso los servicios de inteligencia cubanos han tenido una buena colaboración con los servicios de inteligencia guatemaltecos. ¿Recientemente? Recientemente. Interesante. Ahora, en el caso de ahora miramos qué le perjudica la apertura de relaciones a Guatemala. Nada, a revés, le fortalece. ¿Le fortalece? Le fortalece porque Guatemala tiene un lenguaje de apertura. Nosotros estamos abiertos, parece mentira, pero el gobierno del general
Otto Pérez, y digo la palabra general, así como para tipificar el que iba a ser antagónico, ¿no? Ha sido un gobierno eminentemente abierto en posiciones que en términos de la política norteamericana hubiera sido un liberal. Y ha sido verdaderamente abiertas las posiciones del presidente de la República, y hoy en su acuerdo, en su declaración que emite desde Belice. Pero el presidente no ha ido a Cuba, ¿verdad? O sea, ¿Pérez Molina? No como presidente. No como presidente. Creo que como ciudadano, como turista, sí. O como negociador. Bueno, en la época en que estuvo claro, como miembro del equipo negociador de la paz, ¿verdad? Sí. Señores, ¿y para México cambian algo esta mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Ahí es donde está el camote. ¿Qué cambia? Ahí es donde está el camote, porque siempre México se defendía de que, como ellos tenían la doctrina Estrada, ellos eran un interlocutor con Cuba. Y mientras eso sucedió, aprovecharon los 50 años de la Revolución Cubana para sacar adelante Acapulco, Zihuatanejo, Cancún, Huatulco y consolidar la industria del turismo. Mientras que Cuba perdía y perdía y perdía hasta que vinieron las inversiones de parte de los españoles del turismo, que medio arreglaron algo del turismo en Cuba. ¿A México puede afectarle en su flujo de el día que se turistas? establezcan las relaciones abiertas a 90 millas, teniendo unas playas que son, perdón por la expresión a los mexicanos, mejores que las de los mexicanos, con boletos que probablemente van a ser infinitamente más baratos por la longitud del vuelo, eso va a ser de una atracción enorme. En todo caso, acontecimientos como los de hoy benefician a todos los actores, siempre y cuando se sepa también aprovechar en la justa dimensión este tipo de restablecimiento de relaciones diplomáticas, este tipo de acercamientos. Esta medida o esta voluntad expresada hoy por el presidente Barack Obama y por el presidente Raúl Castro simultáneamente, esperamos que beneficie a los Estados Unidos y a Cuba sobre todo, pero también a todos los países del hemisferio latinoamericano. Bueno, señores, gracias. Vamos a ver un último detalle. Hoy en la reunión de SICA coincidió con el tema, y ya había tomado posesión el presidente de la República de la presidencia pro tempore de SICA, y una declaración de SICA también felicitando la situación. Es decir, que agarra un liderazgo coincidental por tiempo, por momento, hacia esa apertura, y creo yo que esto debe bajar la intensidad de la conflictividad en Guatemala. Yo pienso que debemos aprender los guatemaltecos que mucho del dolor que sufrimos toda nuestra generación del conflicto armado interno vino de aquella agresión de Cuba. Pero hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que verlo con la visión del siglo XXI y no, como decían los franceses, con el mal de siglo. 15 segundos para que Juan Ramón responda a eso. Yo no hablaría en ningún momento de agresión de Cuba. En todo caso, hablaría de la solidaridad del pueblo cubano manifestada en términos deportivos, culturales, políticos, y diría que definitivamente también a Guatemala debe de beneficiarle esta... A ver cuántos pitchers de cubanos se van a las grandes ligas. Gracias a los dos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco. Muchas gracias, jóvenes. En las 8:45 queremos hacer análisis, pasar revista. Los más recientes escándalos de corrupción en el gobierno, la vinculación de estos escándalos con el próximo proceso electoral y las consecuencias también que todo esto tiene sobre el sistema político guatemalteco. Nos acompañan para hablar sobre el tema Carmen Ortiz, quien es coordinadora del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar, y Javier Monterroso, quien es analista en temas de justicia. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias a ustedes, buenas noches. Ahora, ¿es o no es una crisis lo que ha pasado últimamente en términos de credibilidad para el gobierno? Por ejemplo, el problema con Collector y el problema con esta presunta remesa de dólares que vino para el PP, Javier. Bueno, yo creo que este gobierno ha padecido de crisis similares desde que inició. Recordemos, por ejemplo, que muy pronto en el gobierno salió este reportaje de un cuento de hadas, por ejemplo, en el periódico, que se han dado escándalos en todo el gobierno, en casi todas las instituciones. Veamos lo del Ministerio de Salud recientemente, ¿no? Con Villavicencio acusando al gobierno, el gobierno acusando a Villavicencio. Yo creo que esto ya es nada más otro escándalo más en materia de corrupción de este gobierno, que yo creo que sí ha sido el más cuestionado, más que los gobiernos anteriores, incluso por ese tema y sus más altas autoridades. Pero Javier, es que todos los gobiernos son el más cuestionado de la historia.
Y seguramente el más corrupto será el próximo. Y el próximo de ese. Esperemos que no. Esperemos que no. Sí, Carmen. Sí, es decir, esa vamos sensación en un deterioro constante en Guatemala. Sí, mira, yo hace un tiempo me puse por curiosidad a examinar lo que se decía, por ejemplo, del Congreso de la República en administraciones anteriores. Igual lo que se decía sobre el Ejecutivo. Y vemos que la constante ha sido, este ha sido el peor gobierno, este ha sido el peor Congreso, y esa sensación va a estar y seguirá estando. Es decir, como tú bien decías, el peor está por llegar, lamentablemente. Aquí lo lamentable es que pareciera que las autoridades, en el caso del Ejecutivo y en el caso de Sinibaldi, pues no tienen un buen equipo para manejo de comunicación en crisis, porque no hay una comunicación, digamos, inmediata que impida la generación de rumores y que cree como... Bueno, pero es que hasta el integrante del equipo de estrategia y comunicación está implicado en uno de los escándalos, ¿no? Sí, entonces, imagínense, esto es particularmente grave, porque no solamente las respuestas son tardías, pues hasta el momento no ha llegado en el caso del Ejecutivo, sino que no hay coordinación entre ellos, y vimos, por ejemplo, las contradicciones que hubo en las primeras declaraciones que hizo la vicepresidenta el día de ayer e inmediatamente después las declaraciones de Sinibaldi. Entonces, eso lo que hace es abrir todavía más espacios para los rumores, para los chismes, para la especulación, pero efectivamente son casos muy graves que demandarían por parte del presidente en su caso y del precandidato pues una explicación mucho más contundente. Javier, perdón, la opinión pública se ha centrado en el señor Sinibaldi, pero lo cierto es que el nombre de Otto Pérez Molina, presidente de la República, también estaba mencionado en ese mismo papel manuscrito en el que se hablaba de algunas sumas y se mencionaba el año 2015. También estaban mencionados en términos genéricos diputados al Congreso de la República, con lo que parecería ser, pero otra vez es una presunción porque no está escrito, digamos, de forma explícita, la mayoría calificada. Pagos para conseguir una mayoría calificada. Estamos hablando prácticamente de toda la fuerza política, de todas las fuerzas políticas del país, o de buena parte de ellas. Sí, es de verdad bastante fuerte si se llegara a comprobar que efectivamente hubo algún traslado de dinero. Y esto me refiero porque la simple prueba de que se presentó un papel con estas vinculaciones puede haber obedecido a una plática que han tenido explicando esto, solicitando algún financiamiento. Pero si se demuestra, ya sea por las autoridades brasileñas o por las autoridades guatemaltecas, que sí hubo una transferencia de dinero, de entrada hay una responsabilidad penal, independientemente de que eso haya sido con algún beneficio, que ya entraríamos a un delito de corrupción, solo por el hecho de haber recibido dinero. Todos los partidos políticos y todos los que están involucrados ahí son miembros o fueron miembros de un partido político, entrarían entre un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 407, un delito electoral que es recibir financiamiento de entidades internacionales. Está prohibido para todos los partidos políticos recibir dinero de personas individuales y personas jurídicas internacionales. Entonces ahí estaríamos hablando de que tendría que iniciarse ya una investigación penal, y hay personas que tienen derecho ante juicio, como los diputados, el mismo presidente, pero otros como Alejandro Sinibaldi y Solá no tienen derecho ante juicio. Entonces tiene que iniciarse una investigación penal ya, que como bien dice Juan Luis, podría involucrar a casi toda la clase política del país. Ahora, Carmen, el problema con este tipo de escándalos es que en general no afectan a la base electoral de los partidos. Si se queda en una discusión a nivel de élites, en un escándalo a nivel de élites, en una indignación a nivel de élites. Es decir, tuvimos ya primero la cuestión de lo del plagio, de los plagios, presuntos plagios de Valdizón, luego hemos tenido una serie de escándalos y al final vemos que de todos modos, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina sigue siendo muy popular. La vicepresidenta sigue siendo muy popular. Valdizón va en primer lugar en las encuestas. Valdizón va en primer lugar en las encuestas. Sí, porque vemos que generalmente la población que se informa es, a mi criterio, eminentemente urbana y de determinado estrato social y con cierto nivel de estudios. ¿Puedo sumar y no algo? Solamente que sí, claro. Se informa, pero además es apática.
porque no la vemos salir a manifestar. No. No la vemos hacer otra cosa que acudir a las urnas. Claro. Entonces, mira, una cuestión es informarse, estar al tanto de lo que pasó, y otra, la capacidad de discernimiento, de comprensión, de conciencia que eso genera, que te permite dimensionar la gravedad de los acontecimientos. Yo creo que precisamente nuestros políticos se aprovechan del desinterés, de la apatía, de la lejanía que la gente tiene con la política y de la ignorancia de nuestra gente, para que en lo que a nivel urbano estas élites se están enterando y están tratando de acotar o de denunciar, por el otro lado ellos están tratando de entretener a la gente entregando las bolsas a través de fundaciones, entregando láminas, encargándose de acarrear ya a la gente a los centros de empadronamiento para prepararse para lo que es el trasiego de votantes, etcétera. O sea, pesa mucho más el clientelismo a la hora de seleccionar un candidato en el interior del país que el propio carisma del candidato y que la propia capacidad de movilización. Definitivamente yo creo que no solo es en el interior del país, creo que también en las zonas urbanas, por ejemplo, hay mucho desinterés. Los municipios del departamento de Guatemala, donde hay gente que también tiene acceso a la mayoría de medios de comunicación que tiene el capitalino, tampoco es que le importe mucho la corrupción. Seamos honestos, en este país el tema de corrupción no es uno de los grandes temas. Bueno, ahora está en tercer lugar. En tercer lugar, pero muy lejano, un 8% lo más que he visto en una encuesta sobre cuáles son los temas que más preocupan a los guatemaltecos. Y las élites no parecen incómodas con esa corrupción. Y en este caso, por ejemplo, al guatemalteco de a pie, ¿de verdad le importa que el candidato haya recibido de una empresa brasileña dinero? Nos deberíamos de preguntar. Claro que en las redes sociales podremos tener alguna respuesta que no es representativa del resto de la población, pero aquí hay una cuestión muy profunda en la forma de ser, en la forma de pensar del votante guatemalteco. En realidad la corrupción no es un tema, y no solo del guatemalteco, de las autoridades, incluso de aquellas encargadas de ejercer la persecución penal o el control de fondos públicos. El tema de la corrupción nunca ha sido prioridad para ninguno. La Contraloría prácticamente no controla. La Fiscalía contra la Corrupción, pues si existe, apenas nos enteramos. En términos generales, no parece haber instituciones como la Intendencia de Verificación Especial que documenten estos casos que, en cambio, en Brasil, aunque sea de una manera, digamos, tangencial, empiezan a documentarse. Y capaces de apoyar al Tribunal Supremo como es debido en este tipo de casos, porque regularmente lo que sucede es que todo finalmente recae en el Tribunal Supremo Electoral. Todas las críticas recaen en el Tribunal Supremo Electoral, pero ya inclusive el mismo reglamento de la ley electoral establece que el tribunal tiene que coordinar con todas estas instituciones de manera de poder llevar a cabo un buen trabajo de fiscalización. Ahora, hay un tema que me llama mucho la atención y que quería traerlo también a la mesa, y es el caso de corrupción que se acaba de ver en México, en el cual se ha vinculado a la esposa de Peña Nieto y a Peña Nieto, se ventila, y vemos que las características de la ciudadanía mexicana son muy parecidas a las características de la ciudadanía guatemalteca en varios aspectos. Sin embargo, exacto, ahí hubo reacción. Y cuando se hicieron las mediciones de popularidad de Peña Nieto, se vino para abajo en poco tiempo. Habría que ver qué tanto en realidad en nuestro país, pero ya lo hemos visto, ya han pasado varias crisis, como bien decía Javier, y finalmente el presidente sigue teniendo niveles aceptables de popularidad. La pregunta es, ¿por qué en México una evidencia como ese enriquecimiento, una mansión de esas dimensiones vinculada con un contratista del Estado, termina siendo un escándalo que obliga a la presidencia a tomar cartas? Fue la conjunción de acontecimientos, creo yo, porque fue muy reciente el caso. Exactamente, entonces fue como un momento mucho más fértil que permitió esa efervescencia. A ver, miremos, en el caso de Guatemala, es decir, ustedes realizan un monitoreo sistemático de redes sociales. Es decir, ¿cómo ha sido la reacción de los usuarios de redes sociales, que son fundamentalmente urbanos, a estos casos? Bueno, lo que hemos visto es sobre todo la indignación, el ciudadano de redes sociales, ese sí reacciona, ¿verdad? Pero es muy fácil ser ciudadano de red social y demandar que se esclarezcan los hechos. Sí, y decir que rechazan rotundamente ese tipo de actuaciones, llamarlos a todos corruptos, mientras que otra parte más bien se mofa, ¿verdad? Y se divierte y se burla de los candidatos y empiezan a salir los famosos memes. En términos generales, yo diría que la clase política de nuestro país ha perdido mucho el respeto, y nosotros lo vimos en el último seguimiento que hicimos a las cuentas de Twitter de los 3 precandidatos punteros.
La gente no siente, en su mayoría, ningún respeto por estos políticos. ¿No refleja respeto? No refleja respeto, refleja incredulidad, refleja desesperanza y muchísima burla. Es decir, trata de ridiculizarlos cuantas veces puede. Hay una sensación, no sé cómo será en las áreas urbanas, habría que hacerlo con una medición más bien cuantitativa, me parece a mí, pero hay un gran desencanto y si uno se pone a ver las vallas ahora en el país, cuando uno recorre aquellas vallas donde aparece uno que otro precandidato disfrazado, tratando de darse a conocer, están dañadas, les pintan narices, las ensucian, les ponen bigotes, y eso también es una voz, eso quiere decir algo. Ahora, pero ¿eso qué impacto va a tener en el sistema político? Es decir, todo esto de lo que estamos hablando, es decir, el descrédito de los políticos, las burlas, las mofas, las críticas en redes sociales, los escándalos en los medios, el financiamiento externo, ilegal. Seguramente va a tener un impacto en términos políticos, pero debería tener un impacto más importante en términos judiciales. El Ministerio Público de Guatemala firmó este año un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil, por medio del cual se pueden agilizar muchísimo las investigaciones de este tipo. El Ministerio Público tiene, aquí no tiene nada que ver el Tribunal Supremo Electoral en la acción penal directamente. Ya con la información que se ha ventilado es suficiente para que se inicie una investigación sin judicializarla todavía, solo en ámbito de recopilar información. Y para eso se cuentan con diversas herramientas. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Seguir el trazo de los dineros que salieron de OAS con destino, por ejemplo, a Centroamérica? Eso es, en términos reales, muy difícil que lo haga la IBE en Guatemala, por ejemplo. Es pero imposible. Los brasileños quizás. Pero los brasileños sí. Entonces la información, la investigación de los brasileños seguramente va a ser más profunda que la de Guatemala, pero la de Guatemala puede utilizar la información que tiene la investigación brasileña. Es solo que se pongan en contacto, que hagan una solicitud de asistencia judicial recíproca y ya toda esa información puede tenerla el Ministerio Público de Guatemala para que ya inicie, por otro lado, la investigación propiamente guatemalteca. Carmen, pero eso requeriría voluntad del Ministerio Público de Guatemala. Definitivamente voluntad del Ministerio Público, pero sí me parece igualmente importante la presión que desde los medios de comunicación se pueda hacer. Ahora con hubo mucha presión por lo de Vernon y por lo de... Y aún así salió, pero por lo menos me parece, lo importante es no quitar el dedo del renglón y seguir denunciando y seguir demandando y seguir colocando la actualización sobre lo que está sucediendo para no perder la pista, porque lo peor que puede pasar es lo que nos vive pasando siempre, que damos vuelta a la página y un escándalo sustituye al otro y finalmente ninguno llega a salir de ese estado de impunidad permanente. Ahora, ¿la raíz de todos estos males está en la ley electoral? Es la facilidad que tiene, digamos, los partidos políticos para obtener financiamiento, la poca fiscalización. Y ahí sí vamos a un tema de ley electoral, de capacidades del Tribunal Supremo Electoral en el tema del secreto bancario, en el tema del seguimiento, el tema de la Contraloría también. No, pero también, digamos, de una forma global, de la manera como se organizan los partidos. Bueno, sí, claro, digamos, son partidos eminentemente caudillistas, clientelares, establecidos alrededor de una plataforma económica, no democráticos, financistas no democráticos. Por ejemplo, la prohibición está establecida claramente en la ley electoral de prohibir a todos los partidos recibir financiamiento externo. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo están los mecanismos? La ley por sí misma no le toca ni un pelo al delincuente. Es el proceso el que tiene que hacer. Llegamos al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a ofrecerle información de deportes. Los deportes son presentados por el Whopper 4 Quesos.